comme maître de la terre, nous nous croyons les presque dieux, et pensons Entonces el champán para los alemanes fue algo extraordinario, creo. La bebida de la guerra, el vino. Es como una magia que se apodera de ti cuando estás ahí. Llegaban aquí como se llega de permiso, relajados, en absoluto beligerantes. Los vinos en Francia son un símbolo de la vida francesa. En 1940 el ejército de Hitler invade Francia. Para los soldados alemanes, Francia representa una cierta idea de felicidad. Felices como Dios en Francia, se dice en Alemania. En Francia encuentran finos néctares y preciados vinos que se esconden en bodegas sombrías y secretas. El buen vino está cargado de recuerdos, aunque los recuerdos no sean siempre positivos. La historia de la Segunda Guerra Mundial será la del vino francés. Tesoro, botín de guerra, placer para los soldados sedientos o mercancía. La historia no empieza con buen pie. Cuando la Wehrmacht invade Francia, las viñas francesas no se encuentran en su mejor momento. El vino es miseria. Hay que pensar que los castillos que ahora parecen de cuentos de hadas y parecen representar un sector económico rico, entonces, en el 39, cuando estalla la guerra, era un sector económico arruinado, pobre. El mundo del vino no se ha repuesto de la Primera Guerra y de la Gran Crisis. Además, a finales de los años 30, la guerra está a punto de estallar. Yo mismo recuerdo de niño, antes de la guerra, a algunos viñadores que conocían bastante, a quien ya nadie compraba uva, y que se vieron obligados a cambiar de oficio. Hasta conocí a uno que se hizo gendarme. Hay que reconocer que cuando se es viñador de padre a hijo desde hace 200 años, estar obligado para sobrevivir a hacerse gendarme demuestra claramente que hay una terrible crisis. Aquello debía pasar. El 3 de septiembre de 1939, el gobierno francés decreta una movilización general. Se declara la guerra. En pleno periodo de vendimia, los hombres dejan los viñedos para ir al frente. El sector del vino no tenía un céntimo para vivir. Entonces, ¿qué se hace? Se venden los muebles para pagar a los empleados. Se arrancan las viñas. Conocí muy bien aquella época. De niños, antes de la guerra, nunca teníamos mantequilla para las tostadas. Y cuando llegó la guerra no cambió. ¿Quién llega? Los invasores. ¿Y si fuesen clientes vestidos de uniforme? Desde luego, llegan mucho más rápido de lo previsto. El ejército alemán progresa atravesando Francia, con sus botas y sus cascos a buen paso. ¿Y si fuese la sed la que hacía caminar a los soldados? Siempre nos decían cuando mi padre estaba aquí que la línea Maginot era tan difícil de tomar que los alemanes pasaron al lado. A Reims, 41 kilómetros. La capital de Champagne se encuentra en su camino.
Tanto los viñadores como los soldados se quedan sorprendidos del progreso aplastante del ejército alemán. En el espacio de 6 semanas, Francia está deshecha. De lo primero que todos los habitantes de Champagne tuvieron miedo fue de lo que iba a suceder con sus establecimientos y si el vino producido en Champagne sería confiscado o comprado y pagado. Primera parada, degustación. Pero la guerra no espera. Para entonces el objetivo es París, y en París la vida es bella, creen saber los soldados alemanes. En un mes, en 2 meses, los alemanes tomaron París. Fue bastante sorprendente. Conocía París bastante bien, gracias a mis lecturas. Fue maravilloso conocerlo por fin de verdad. Estaba muy excitado cuando entramos en París. Sentí París y Francia de verdad a través de todas las fibras de mi cuerpo. Sobre todo porque era muy apacible. No había tiros, ni gente por las calles. Hacía un tiempo estupendo. Condujimos lentamente por París hasta nuestro hotel, que se hallaba muy cerca de la avenida de los Campos Elíseos. Fuimos por la Plaza de la Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo. Todo aquello lo hicimos el día de nuestra llegada. Fue realmente una impresión inolvidable. Para Helmut Arntz, Francia es también el vino, y el vino es su gran pasión. Buscamos bien. Las bodegas de los hoteles estaban llenas de viejas botellas, muy buenas. He de reconocer que las bebimos. Período fastuoso para los invasores. El armisticio obliga a los franceses a llevar a cabo numerosas reparaciones. Francia debe pagar los gastos derivados de la ocupación. 400 millones de francos al día. También tienen la obligación de abastecer de materias primas estratégicas. Am 22. Juni 18:50 Uhr deutscher Sommerzeit wurde im Wald von Compiègne der deutsch-französische Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet. Der Krieg im Westen endete mit dem glänzendsten Sieg der deutschen Geschichte. Francia está separada en 2 zonas y los grandes vinos se encuentran en la zona ocupada. Para los soldados alemanes, esta primera fase de la guerra fue como un sueño. Llegaban a un país en el que hasta la derrota, hasta que se hundió, prácticamente todavía todo funcionaba. Los almacenes estaban prácticamente todos llenos. Todavía estaba todo disponible, hasta los productos difíciles de encontrar en Alemania en aquel momento. Productos racionados como la ropa o productos que ya no se podían comprar normalmente, por lo menos para los ciudadanos ordinarios. Entonces aquí encontraban tiendas bien surtidas. Para ellos era la oportunidad de disfrutar de todo lo que les faltaba desde hacía 2 o 3 años. Les había faltado de todo y aquí todo estaba al alcance de la mano. Francia, el país del amor, de la gastronomía y del buen vino, enciende la imaginación de los soldados. Los hombres de la tropa, al igual que los oficiales, se encuentran bajo su encanto. Cuando queríamos beber vino a la comida, el oficial de intendencia iba a buscar una botella a la bodega y la pagaba. Hay que decir que el vino solo costaba 5 pfennigs, lo que nos permitía disfrutar de los buenos productos franceses por poco dinero.
El champán siempre fue un producto de lujo, pero en esa época Helmut Arndt y sus compañeros tienen los recursos suficientes para abastecerse. En el momento del armisticio, el franco sufre una gran devaluación. Aunque eso no es todo. El Tercer Reich quiere apropiarse del tesoro que supone el vino. ¿Cómo hacerlo? Las autoridades alemanas tienen un plan. Las tropas de ocupación, las tropas alemanas, habían colocado a la cabeza de sus organismos de compra lo que se puede llamar un Weinführer, o jefe encargado del vino. No enviaron a cualquier soldado u oficial para requisar tantos o cuantos litros de vino. Lo que realmente intentaron fue enviar especialistas, gente que ya sabía lo que se podía hacer. Entre otras cosas, gracias a sus relaciones personales. Porque ya habían trabajado allí, en aquel sector, y así podían entablar relaciones más rápido. Otto Klevich es el Weinführer de Champagne. Su misión es la de aprovisionar de vino a Alemania y a su ejército. En 4 años proveerá a los soldados con unos 65 millones de botellas. Bien es cierto que se encuentra en un lugar en el que ya lo conocen. Antes de la guerra ya trabajaba como proveedor de las grandes casas de champán. Durante las primeras semanas hubo saqueos, pero en el momento en que llegó Otto Klevich a Champagne, el pillaje cesó inmediatamente. Los Weinführer se encuentran en medio de un sistema eficaz, como en otros sectores económicos. Una vez que los militares han ganado la guerra, llegan los especialistas, unos profesionales capaces de controlar el mercado. Es el lobo con piel de cordero. Los alemanes no roban el vino, sino que pagan cada botella. Sin embargo, ¿de dónde viene el financiamiento de la ocupación? En realidad, es el Estado francés el que paga. Klevich pagó cada botella de champán al precio de coste con un pequeño margen. Un precio que estaba fijado y que era obligatorio. Por lo tanto, no había negociaciones ni discusiones. Cada almacén de champán estaba obligado a librar las cantidades de champán que podía producir a Otto Klevich, es decir, a las tropas de ocupación. Todos los comerciantes de la Champagne estaban encantados, ya que hacía 2 o 3 años que vendían cuando ya llevaban 10 sin vender. Estaban muy contentos. Ahora todo el mundo dice sí, pero era el invasor, nos obligaban. Cuando se tiene a alguien que viene y paga, aunque sea el dinero de la ocupación, permite comprar otras cosas. Entonces tampoco hay que exagerar. Estábamos contentos de vender botellas. La sed puede decidir el destino de una batalla, escribe Klevich en uno de sus informes. Durante la Primera Guerra, los hombres de las tropas alemanas, que no tienen disciplina ni buen entendimiento, habían abusado de algunas botellas de champán. Se habían puesto enfermos bebiendo vino que se encontraba en pleno proceso de fermentación. Y sí, como insinúa el informe de Klevich, 16.000 alemanes hubieran muerto por culpa de unas malas burbujas y no solo por las balas mortales. En todos los ejércitos y en todas las trincheras en Champagne, no había simplemente franceses o alemanes. No había solamente fusiles, cartuchos o granadas. También había botellas de champán. En Champagne, la tradición en las trincheras era beber champán. La tradición perdura durante la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir que, bueno, yo no diría, no emplearía la palabra robar. Podemos decir que quisieron volver a las fuentes, es decir, a una especie de civilización común que era la del vino. Después de todo, los alemanes siempre han sido grandes bebedores de vino y producen excelentes vinos blancos.
Pienso que quisieron volver a la fuente de la misma civilización que habíamos tenido antaño, hace 800 o 1000 años. Y pienso que el champán es un producto que es, me parece, sin que los alemanes se den cuenta, que es parte de la cultura alemana. Se puede afirmar que durante todo el siglo XIX, Champagne vivió prácticamente al son de Alemania. Entre 1820 y 1830 se ven llegar muchos ingenieros y hombres de negocio alemanes que vienen a trabajar a las casas de Champagne. Esas personas son muy competentes en el campo técnico. Los alemanes siempre estuvieron muy preocupados por los problemas de la fermentación de la cerveza. Y por lo tanto, si se sabe fermentar la cerveza, se puede y se debe saber cómo fermentar el vino de Champagne. Durante la Segunda Guerra Mundial, Francia fue una de las bases de avituallamiento más importantes para Alemania, que se abastecía de productos esenciales. Hasta su derrota en 1940, Francia también se preparaba para la guerra. Es decir, que se esforzaba en acumular materias primas y en desarrollar una industria armamentística competente. Sin embargo, esa industria, así como las materias primas, cayeron en manos de los alemanes. En 1940 el primer impulso es acumular el máximo de botines posibles, como decía Goering, cojamos todo lo que podamos encontrar. Para Goering, el objetivo es el botín. Le gustan las obras de arte y el buen vino, sobre todo los vinos de Rothschild y el Château Lafite. Hitler no es aficionado. Había soñado con ser arquitecto y prefiere los imponentes edificios. Lo que les interesa a ambos es acaparar las riquezas de una Francia vencida. De este modo, durante la Segunda Guerra Mundial, Francia abastece alrededor de un tercio de los recursos de guerra alemanes. En forma de material, de materias primas, de mercancías, de blindados y hasta de productos alimentarios. Es decir, que los alemanes no hubieran podido hacer la guerra si no se hubieran apropiado de los medios facilitados por Francia. Caminan hasta la frontera española. Caminan. La costa atlántica es esencial en el plano estratégico. Se encuentra en zona ocupada. Burdeos también. Llegan a Burdeos y se instalan. Son los amos. Y el vino está allí, y los alemanes empiezan a comprar. Burdeos es una ciudad rica, la capital mundial del vino. Las cepas más grandes se cultivan en sus alrededores. El mercado del vino estaba en punto muerto. La llegada de la Wehrmacht cambia su rumbo. Los alemanes llegan y la primera reacción es bastante paradójica, es sorprendente. El precio del vino va a aumentar considerablemente. En realidad, hasta se va a jugar con la especulación. Y el precio del vino se va a disparar. Mientras llegan los alemanes, los viñadores del Bordelés sufren una mala cosecha por tercer año consecutivo, aunque la buena noticia es que los alemanes no son exigentes con la calidad y pagan hasta el último céntimo, como en Champagne.
Aquí, también la toma de los viñedos se organiza siguiendo los acuerdos llevados a cabo entre el gobierno de Vichy y las fuerzas de la ocupación. Hubo grandes compradores alemanes. El que es un poco el jefe del distrito del vino es Boomers. Boomers es nombrado Weinführer en la región de Burdeos. En lo civil es un negociante de vino muy reputado. En Burdeos vemos llegar a nuestro amigo el señor Boomers en uniforme del ejército alemán con grado de coronel. ¿Conocen ustedes el nombre de la ofensiva alemana en la que Boomers participó? Operación Roja. Color rojo. Color sangre. Color vino. Había sido lanzado a aquel sector a finales de la Primera Guerra, en 1919, y trabajaba con esa gente desde hacía unos 20 años. Schroeder y Schiller son negociantes de Burdeos con quienes Boomers ya ha trabajado antes de la guerra. Son oriundos del norte de Alemania. Naturalmente, mi padre conocía a Boomers muy bien. El señor Boomers conocía a muchos otros bordeleses, como a mi padre, y era muy difícil negociar con él, porque no podíamos dejar de recibirlo como antiguo amigo, aunque no tuviéramos muchas ganas de recibirlo como oficial encargado de comprar vinos para el ejército alemán. Habitualmente venían a buscar a mi padre hasta su oficina, que se encontraba en el centro de Burdeos, porque tenían que vender su producto. Lo que dicen mi padre y mi tío al señor Boomers es: querido amigo, haga su trabajo. Nosotros lo respetamos y le pedimos que nos respete. Pero entre usted y nosotros no habrá ningún contacto amistoso mientras que lleve su uniforme alemán. Sin embargo, si viene a vernos vestido de civil, usted será bienvenido, como lo era en el pasado. Si usted viene a compartir nuestra humilde comida, usted será bienvenido. No sé a cuántas personas tenía empleadas, entre 5 y 10. Había mucho trabajo. Cuando llegaba la noche, a menudo contaba que era invitado a casa de sus amigos franceses. Tuvo que haber pasado unas cuantas veladas muy agradables. Unos sufren mientras otros pasan buenos ratos. Sin duda, Heinz Boomers disfrutó de agradables veladas en casa del tío Louis. Louis Echenot, uno de los grandes negociantes de la plaza en Burdeos. Era un hombre comerciante. Es decir, que hacía las operaciones y era un amigo. Un auténtico comerciante. Para Echenot, lo importante es vender y no importa a quién. Echenot, él iba a abrir la puerta grande a los alemanes, a los oficiales, a sus amigos, y hasta comete el enorme error de ir a las carreras. Ya sabe que el pueblo va a las carreras. Y veían a Echenot llegar en un coche alemán militar con el general, el coronel, aquel. Se pavoneaba delante de todo el mundo. Echenot es, sobre todo, un negociante particularmente importante antes de la guerra, por lo que es prácticamente él el que controla el vino, el mercado del vino, en las Graves y en el Médoc. Tiene un papel particularmente importante que hace que, por ejemplo, en 1942 haya vendido cerca de 170 millones de francos a los alemanes. Echenot pasa el pedido. Los viñadores entregan las botellas. La lista de los proveedores de la casa Echenot en ese momento es un verdadero inventario de los buenos vinos de Burdeos.
Un estudio de un banco francés, el Crédit Agricole, nos muestra que la mayoría de los pequeños viñadores de la región pudieron saldar sus deudas durante los años de la ocupación. El período de la guerra para las grandes casas de lujo, para los grandes negociantes, fue un período de enriquecimiento. Aproximadamente a 1 hora de Burdeos se encuentra uno de los numerosos castillos requisados por los alemanes, la propiedad de Pauillac, Château Pichon-Longueville, de la condesa de Lalande. Era un ejército muy disciplinado. No era un ejército de salvajes. No tenía nada que ver con el ejército ruso, que cuando llegaba a algún sitio lo saqueaba todo. Los alemanes no eran así, llegaban con su fuerza de ocupación, su fuerza motorizada, de transporte, de camiones, de sidecars, de presencia. Impresionaban a todo el mundo. Nadie se movía y cada uno intentaba sobrevivir, llevando una vida muy reducida. Lo único que queríamos era sobrevivir. Y lo que quedan son unos recuerdos inolvidables. Ese olor a ropa, de abrigos, a lo que llamábamos capotes, es decir, esa sábana verde mojada, y la grasa de cerdo sobre las botas de cuero negro. Entonces en Pichon, para deshacernos de ese olor a botas mojadas, a grasa húmeda, necesitamos 3 años. Aquel olor a paja mojada era penetrante. El ejército alemán tenía un olor. También tenía un sonido de circulación continua, de sidecar. Había mucho ruido. Por cierto, lo anoté en mi cuaderno, cuánto ruido. Entre el ruido de los alemanes, el ruido de los bombardeos, esos años de guerra son muchos ruidos. Cuando no hacen ruido, quieren distraerse. En París se organiza la vida cotidiana. Los invasores ahora forman parte del paisaje. Hay soldados que viven peor. Todo el mundo sintió esa magia propia de la capital francesa. Durante los años de la ocupación, unos 200.000 niños nacerían de parejas franco-alemanas. Entonces, la guerra también fue un tiempo para amar y para beber champán. Fui varias veces a la Champagne para buscar una caja de botellas. Pero cuidado, tenía una carta del comandante de mi regimiento. Hasta era indispensable, ya que Cleviche lo controla todo. Las relaciones comerciales entre franceses y alemanes están en buenas manos. En aquel momento, tanto en Alemania como en Francia, gran parte de la gente provenía del mundo rural, ya que este era mucho más importante de lo que es ahora. Por lo tanto, un agricultor alemán o uno francés eran solo unos agricultores, aunque hubiera uno que llevara un uniforme y otro no. Lo sabía que ayudaban porque era su oficio en algún lugar. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que los alemanes no mataban a todo el mundo, todo aquello se organizó. Quiero decir, organizado en el sentido de que eran clientes y eran correctos. Eran muy correctos. Cleviche, que vende 2/3 de la producción total del champán, es un organizador poco habitual. Las sociedades francesas no abastecen en absoluto de mala gana, escribe Cleviche. Como en Burdeos, casi todo el mundo sigue el juego. Todavía mejor. Las grandes casas y los pequeños explotadores se agrupan para atender los pedidos. De este modo, se crea en abril de 1941 el Comité Interprofesional del Vino de Champagne.
Lo extraordinario es que aquel organismo que había sido creado para la guerra y para la ocupación ofreció servicios tan buenos que todavía existe hoy. Si no se hubiera hecho entonces, se habría hecho después. Pero por supuesto teníamos la presión indirecta del ocupante, que en aquel momento pedía ciertas cosas que había que darle. Por lo que había que agrupar todas las fuerzas de la Champagne para llegar a encontrar soluciones. El mariscal Pétain escribió un día: el abastecimiento de vino tiene a los ojos de los soldados una importancia casi igual que las municiones. El mariscal Pétain, jefe del Estado francés, es un gran aficionado al vino. Al principio fue muy duro, porque teníamos un gobierno francés con el mariscal Pétain que tenía cierta autoridad. Y mucha gente era partidaria de Pétain y no pensaba para nada en hacer la resistencia. Sin embargo, desde el principio, Fernand Sébagnat se enrola en la resistencia con su marido Pierre, un comerciante de champán de Pernis. Crea un pequeño grupo. Sin embargo, los comienzos son difíciles. Entonces mi marido tuvo un primer contacto con una persona de Reims que le indicó cómo hacer para reunir en cada pueblo a los voluntarios y para formar grupos que al principio eran de 10, luego de 30 y al final de cientos de personas. De momento siguen bailando. A partir de 1941 el ritmo se embala. A los toneles de vino le suceden los barriles de pólvora. Hitler quiere conquistar Rusia. Numerosos soldados son transferidos al este. Cuando se fueron estaban muy tristes porque se iban a Rusia. Así que tenían mucho miedo y estaban nerviosos. Sobre todo después de la vida tranquila de la que habían disfrutado durante 8 o 9 meses con nosotros. La Wehrmacht ataca a la Unión Soviética. No hay cuartel. No tienen piedad con la población civil. Aquí no se paga. Se saquea. Por otro lado, Hitler no para de decir que los eslavos son seres inferiores. Hay que reabastecer el frente del este, entre otras cosas, de vino. Por medio de vagones se llevan millones de litros hacia el este, atravesando Alemania. A finales de 1941, para levantar la moral de las tropas, distribuyen hasta la última gota del champán de la Wehrmacht a los hombres enrolados en Rusia. Con la evolución de la guerra, los comerciantes alemanes se adaptan. Como todas las empresas alemanas de importación que podían permitírselo, mi padre había habilitado unos almacenes de emergencia para limitar los riesgos en caso de bombardeo, por ejemplo. El almacén, que se encontraba más al este, estaba situado en Grünberg, en Silesia. Era el almacén principal. Y desde allí era desde donde se organizaba la distribución y desde donde salían las entregas hacia el este. La compañía se adentra en el invierno ruso. Y como Helmut Arndt, numerosos soldados tienen que dejar París para unirse al despiadado frente del este. Fue una historia triste. Los transportes de vino más importantes se organizaron en invierno. Y cuando los vinos blancos llegaron hasta nosotros, el frío había hecho estallar las botellas. En Francia, la situación empeora. El descontento aumenta y las tropas de ocupación se hacen pesadas. Los productos alimenticios escasean.
Si no tienen pan, que beban vino. Le vin bu en quantité normale au cours des repas d'une semaine représente en valeur nutritive les repas d'un jour entier. Ces vitamines sont analogues à celles qu'on trouve dans les céréales et dans de nombreux légumes. Le vin contient également les matières minérales nécessaires au corps humain. À ce titre, la valeur nutritive du vin peut rivaliser avec celle de plusieurs aliments actuellement rationnés ou introuvables. Las tropas de ocupación, aunque se portan bastante bien, siguen siendo tropas de ocupación. Siguen cogiendo todo lo que encuentran en las tiendas antes que tú y se sirven antes que tú. Y cuando llegas ya no hay nada. La población francesa conoce aujourd'hui toutes les restrictions. Las tiendas están vacías. El suministro es difícil. Para gestionar la penuria se distribuyen cartillas de racionamiento. La mayoría de los franceses solo obtienen 275 gramos de pan al día. En cuanto al vino, se reserva para los trabajadores del campo y de la industria. Cependant, les files qui se forment devant les boutiques demeurent silencieuses. Le peuple français, s'il n'est pas résigné, sait dans les multiples difficultés qui l'assaillent, conserver sa discipline et sa dignité. Hacia el 42 nos dimos cuenta de que el viento soplaba hacia otro lado, que la gente venía mucho más. Surgieron esos trabajos obligatorios en Alemania que eran bastante duros. Los jóvenes que se marchaban para allí creían que no era nada, que volverían después de 6 meses. Y se prolongó. A veces se iban a ciudades que eran bombardeadas. No podían volver. Una vez que estaban allí se había acabado. Entonces, después, los jóvenes intentaban arreglárselas para no volver a marchar. Y reclutamos muchísimos jóvenes que no querían ir a los trabajos obligatorios, como decían. Aquello marcó una enorme diferencia. Es en Stalingrado donde se juega el destino de la Segunda Guerra Mundial. La debacle de los alemanes en el este anima a la resistencia del oeste. La máquina de guerra alemana ya no es invencible. Entonces todo cambió cuando lo de Stalingrado, cuando Alemania comenzó a no estar segura de ganar la guerra. La resistencia se refuerza, los atentados se multiplican, las represalias también. Los 2 últimos años, 1943 y 1944, son los más difíciles. Los alemanes ya no vivían como Dios en Francia, como se dice en alemán, porque el contexto evoluciona hacia una situación de guerra generalizada entre franceses y alemanes, por supuesto, pero también entre los franceses mismos, porque la resistencia lleva entonces a cabo su combate contra todos los que colaboran. En Burdeos, el ejército alemán construye fortificaciones para proteger la base de los submarinos contra los ataques enemigos. Esos trabajos gigantescos duran 1 año y medio. Un gran puerto sobre el Atlántico, Burdeos tiene especial importancia a ojos de Hitler y de sus generales. El objetivo es mantener a distancia al enemigo. El vino ya no es una preocupación. Una cicatriz de hormigón bordea toda la costa. Es el muro del Atlántico, pensado para impedir el desembarco enemigo. La resistencia es poco activa en la región. La vigilancia es demasiado intensa. La Gestapo demasiado eficiente. La idea de resistencia entre los negociantes de Burdeos y los negociantes de Chartrons, en realidad, no era una idea muy extendida. La verdad es que no era un elemento que dictara o activara las conductas. Es cierto que se desarrollaron unas relaciones muy duraderas entre los comerciantes de Burdeos y sus compadres alemanes. Y finalmente lo que importaba aquí era vender.
Con nuestro dinero bebieron nuestro vino, ya sabe. Y hasta los más resistentes, los más antialemanes, decían a sus conciencias: cállate un cuarto de hora, el tiempo de cargar un camión. Le sulfatage de la vigne pose au gouvernement un problème grave: l'approvisionnement en sulfate de cuivre. La lutte contre le dorifort nécessite d'énormes quantités d'arséniate de plomb. La penuria acaba por afectar también a los viñedos. En tiempos de guerra, el cobre es un producto estratégico. Entonces falta sulfato de cobre para tratar la uva contra los parásitos. Pour la reprise économique, pour assurer l'approvisionnement de la France, vendez à l'État vos métaux non ferreux. Los alemanes pedían y los franceses cumplían. Las fábricas francesas hicieron hasta donde los alemanes les permitieron. El automóvil o lo que fuera, pero no hubo un paro de la economía, hubo una transformación de la economía. La otra cara de la economía organizada es la economía desorganizada del mercado negro. El vino se convierte en moneda de cambio. En 1942, el litro de vino de mesa se vende oficialmente a 6,50 francos. En el mercado negro, la misma botella alcanza los 200 francos. El vino era la moneda de cambio. El problema era el mercado paralelo, el trueque. Busco un traje, tengo vino. El vendedor de trajes tiene un traje, pero busca vino. Entonces la mercancía se cruza. El clima es menos clemente para los que se creen los amos del mundo. Su reacción: más represión. Rezábamos muchísimo. Todos los días rezábamos el rosario juntos, o entre niños o con nuestros abuelos. Es la época de la gran revancha de la religión contra el Estado laico. Es también la gran revancha contra las ideas nuevas. Los viejos frentes antisemitas de la Francia católica pueden resurgir. La cuestión judía en Burdeos, como en otros lugares, no provocó una gran sensibilización de la opinión pública. Hubo mucha indiferencia. À Paris vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. Pendant les 3 premiers jours, 13 000 personnes ont visité ce remarquable ensemble où les documents, les photographies réalisent une démonstration flagrante du péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Statistiques, graphiques, tableaux hallucinants se succèdent. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de ses traditions d'hospitalité, s'était enjuivée surtout depuis 1936. On alla jusqu'à voir tous les postes de commande de la maison France entre les mains des Juifs. Le résultat, on le connaît. En el mundo del vino también es tiempo de persecuciones de judíos. Los Rothschild poseen varias propiedades, en particular el Château Lafite que Goering adora. Los nazis arianizan los bienes de los judíos, es decir, los confiscan. El régimen de Pétain también se opone a ello y nacionaliza el Château Lafite para protegerlo, parece ser. En cuanto al tándem Bummers-Echenot, es el momento de adquirir nuevos bienes. Las relaciones entre los dos hombres durante la guerra también se produjo por una serie de negocios, sobre todo la venta de vino, aunque también por la fundación de una sociedad, la Sociedad de los Grandes Vinos Franceses. En realidad era la manera para que Bummers y Echenot pudieran compartir los capitales invertidos en aquella empresa, que había comprado grandes viñedos y grandes castillos marcados por el expolio y la arianización. De este modo, el castillo Lestage y el castillo Bel-Air, en el Médoc, fueron comprados por esta sociedad de grandes vinos franceses.
cuyo principal accionista era Boomers con un 75%. El beneficio antes que la patria. En vez de resistir, algunos colaboran. El entorno vitícola no fue un foco de resistencia, aunque hay alguna excepción. No hubo resistencia en el medio vitícola. Aunque hay algunos... Claro que todo el mundo intentaba escuchar la radio inglesa, pero no querían que los cogieran. La resistencia no superaba a Londres, ya sabe, la radio inglesa. Hubo mucha resistencia después de que los alemanes se fueran. Hay gente que se decía resistente. Les llamábamos los resistentes del 32 de agosto. La radio era entonces el principal medio de comunicación. Sirve tanto para la propaganda nazi como para transmisión de mensajes codificados de la resistencia. Philmont reclama 6 botellas de Sauterne. Es gracias a este mensaje destinado a Aristide, el jefe de la red de resistencia en Burdeos, que llega la información tan esperada: el anuncio del desembarco de los aliados. Sí, cantábamos, rezábamos. Para nosotros siempre habíamos tenido la esperanza. Siempre supimos que ganaríamos. En realidad no podíamos saberlo, pero una vez habíamos ganado, seguíamos siendo unos vencedores. Yo estaba en el campo. No conocí la liberación de París. No pude ver el desembarco. Lo supe, pero no vi nada de aquello. Y fue para todas nosotras, las deportadas, un gran pesar, porque no pudimos ver el gran momento. Mientras que durante la liberación su marido desfila por las calles de Perny, ella todavía se encuentra en el campo de concentración de Ravensbrück. Verano de 1944. Es la marcha sobre París. De nuevo se pueden ver los carros. Esta vez vienen del otro lado del Atlántico. ¿Serán unos nuevos clientes? Durante la liberación de Francia, numerosos americanos descubren un tesoro que no conocen: el vino. Lo más gracioso es pensar que estábamos protegidos por los alemanes, que pensaban ganar la guerra, y cuando protegían nuestros vinos pensaban protegerlos para ellos. No pensaban que perderían la guerra y que la ganaríamos. Y de hecho los vinos que se salvarían serían comprados más tarde por el mercado americano. Por poco, la guerra casi se convierte en un negocio de marketing. El vino francés se hizo muy famoso en Alemania gracias a todos los vinos que les cogimos durante la guerra. Y si quieren mi opinión, las exportaciones francesas todavía se benefician hoy de aquello. 1945 es un año fuera de lo común. Antes de guardar la cosecha, va a haber que hacer una selección. La hora del balance ha llegado, la hora del saneamiento. Hay que aislar los elementos más podridos. Los negociantes de vino a menudo se salvan con una multa, y en todos los sectores de la sociedad francesa hay que encontrar culpables, lo sean o no. Los que rapaban, no a quienes rapaban, sino los que rapaban, a menudo eran los que pensaban de otra manera un año atrás, pero querían demostrar que eran los primeros. Eso es la guerra, querido amigo. Es cierto que el saneamiento en Burdeos no fue de una severidad ejemplar. La transparencia no es una cualidad principal en el mundo de los negocios.
Lo mismo sucede con los comerciantes de vino. Lo importante es salvar las apariencias aunque haya que sacrificar a algunos para beneficiar a otros. Louis Echenot, después de la liberación, en el momento del saneamiento, fue condenado duramente por el Comité de Confiscaciones Ilícitas, teniendo que pagar una multa de más de 1 millón de francos. Echenot paga. Su amigo Bummers se va de Burdeos en 1944 para ir a descansar a Alemania, a Bremen. Allí se quedará. Cleviche también se marcha de Champagne, aunque ambos volverán al comercio del vino después de la guerra. Los negocios son los negocios. Los negocios habían seguido más o menos durante la guerra y se reanudaron inmediatamente después, de manera totalmente normal. Mi padre volvió rápidamente a Burdeos porque era necesario para sus negocios y los contactos se retomaron de forma muy natural. Desde entonces, los hijos del Weinführer Bummers no dejaron de ir a Burdeos. Hace 15 años, hasta compraron el castillo del Grand Meuse. De este modo, ha sido gracias a las buenas relaciones que nuestra familia y otras familias de Burdeos, como los Letón, han mantenido con Bummers, que toda la región de Burdeos pudo guardar sus vinos. Y todo sucedió de forma correcta. En el fondo, los alemanes eran correctos, desde el momento en que eran buenos clientes. Y ya se sabe, el cliente siempre tiene la razón.